Tres errores que cometen las personas luego de tener un día súper estresante. Número 1. Se alimentan de comida alta en grasas saturadas, sobrecargando a su estómago e hígado con un exceso de trabajo. Es más, esa es una de las razones por las cuales muchas veces las personas tienen esta tendencia a sufrir de pesadillas, porque al sobrecargar tu hígado en especial, estás incomodando a todo tu cuerpo en general y tu mente es parte de tu cuerpo también. Error número 2. Después de haber tenido un día estresante y seguramente lleno de discusiones, llegan a su casa y piensan, wow, ¿cómo hago para reflexionar sobre mi día? ¿Voy a ver películas violentas o voy a ver películas de terror? De manera inconsciente, lo único que consiguen es darle más ingredientes a su memoria para que pueda combinarla y estructurar las futuras pesadillas que van a tener. Te lo garantizo. Error número 3. Descuidan la alimentación consciente. Es decir, olvidan prestar atención a su respiración y su forma de masticar los alimentos. Amigos, yo también he cometido ese error. Después de tener un día agitado, no prestaba atención que la mente trabaja en base a hábitos. Quiere decir que tu mente trabaja en automático la gran parte del tiempo. Por lo tanto, cuando tú ingieres alimentos, es súper extremadamente importante que hagas una pausa. Por eso muchas personas, por ejemplo, dan gracias a Dios antes de comer. Es más, gracias a experimentos de neuroimagen se ha comprobado que las personas que hacen una pausa antes de comer, como por ejemplo dar gracias, ayuda a entrar en un estado de calma neurológicamente hablando. Incluso la vibración de la persona entra en un estado de neutralidad. Por lo tanto, los alimentos que ingieras dentro de esta neutralidad te ayudará a prestar más atención consciente a la hora de consumir tus alimentos. Muchas veces las personas se dejan llevar por este hábito inconsciente de estar en automático y cuando se dan cuenta ya terminaron sus alimentos y nunca pudiste disfrutarlos. Tuviste un día estresante, quieres disfrutar de tus alimentos y te das cuenta que cuando ya eres consciente, wow, ya se terminó todo y no pudiste disfrutarlo. Por eso es importante hacer una pausa antes de ingerir los alimentos. Nunca ingieras alimentos sin primero hacer una pausa y mucho menos cuando estás discutiendo con una persona. Es súper tóxico para el organismo porque cambias la frecuencia de tu cuerpo. Hay estudios científicos que lo pueden demostrar. Una pregunta común que siempre me hacen es, pero Jonathan, ¿qué pasa si después de un día agotador quiero ver una película de acción donde obviamente va a haber contenido de violencia? Y como acompañamiento quizá quiera agregarle una pizza o una gaseosa. Está bien, no pasa nada. Siempre y cuando seas consciente que al día siguiente no tengas una carga laboral o una agenda muy llena, que de lo contrario, esos alimentos pesados harán que tu día siguiente se sienta mucho más pesado también, ¿ok? Incluso algunas personas puedan discrepar un poco porque me dirán, pero Jonathan, yo consumo grasas saturadas en la noche en todos los días que ceno y al día siguiente me levanto a las 6 de la mañana y voy a trabajar tranquilo. Seguramente. Pero te garantizo que las personas que no tienen una alimentación ligera en las noches y optan por alimentación, entre comillas, chatarra, en su cena, la mayoría de horas de su rutina diaria andan de mal humor. Te lo garantizo. Solo presta atención y vas a ver que la mayoría de estas personas andan de mal humor porque no se dan cuenta que tienen muchos tóxicos en el cuerpo que aún se están diluyendo y demoran más en diluir cuando vienen de la comida que es muy pesada. ¿Ok? Esto lo puedes consultar a cualquier nutricionista profesional. Otra pregunta común que me hacen es, Jonathan, he tenido pesadillas frecuentemente y luego de despertarme tengo ganas de ir a miccionar al baño. Ok. A veces las personas se confunden y creen que la mayoría de pesadillas que tienen son mensajes del universo o de su propio inconsciente. Y para eso hay que saber discernir, hay que saber separar cuál es un mensaje y cuál es simplemente una reacción biológica. ¿A qué me refiero con reacción biológica? Muchas veces el mecanismo del inconsciente que utiliza para poder despertarte de un sueño es enviándote una pesadilla normalmente. ¿Por qué? Porque obviamente una pesadilla, según la intensidad que tenga, va a producir en ti este despertar consciente o entre comillas te vas a levantar de la cama por el susto, ¿ok? Y en ese momento vas a pensar, wow, tengo ganas de ir al baño, qué casualidad, ¿verdad? En resumen, muchas veces la mayoría de pesadillas que tú tienes antes de tener ganas de ir a miccionar al baño en la madrugada suelen ser simples mecanismos inconscientes que tu cerebro utiliza para poder despertarte.
Otra pregunta común que me hacen es, Jonathan, ¿y si un día quiero ver una película de terror, no hay nada de malo? Así es, no hay nada de malo si un día quieres ver una película de terror, pero si tú consumes ese tipo de contenido consecutivamente, créeme que tarde o temprano tu inconsciente va a ir relacionando esas imágenes, esas historias con tu día a día. Y eso es muy peligroso si tú te encuentras en una etapa de enfoque o concentración. Si estás en una etapa en donde tienes que cumplir una meta muy relevante, yo te aconsejo que evites este tipo de contenido violentos o de terror donde derraman demasiada sangre, hay masacres, etcétera, porque va a distraerte, créeme, te lo garantizo, puede distraerte un poco y vas a tener que hacer un esfuerzo mental extra para poder volver a concentrarte. Por lo tanto, si vas a tener un enfoque de acuerdo a una meta personal que tienes, te sugiero que consumas contenido que esté relacionado a esa meta. Por ejemplo, si tu meta es que en 3 meses vas a competir en natación, entonces yo de preferencia consume videos o contenido relacionados a natación. Si tu meta es ingeniería, consume contenido relacionado a ingeniería. ¿Qué me motiva a crear ese tipo de contenido? Porque veo a muchas personas que muchas veces por la ignorancia cometen muchos errores que al final de sus vidas les cuesta muy caro. Por lo tanto, te pido que compartas este contenido a las personas que te importan. Suscríbete a mi canal de YouTube o a mis redes sociales para que no te pierdas de nada. Y nos vemos, te deseo mucha suerte y recuerda, llegar a un nivel de conciencia elevado es la libertad absoluta, tanto mental como físicamente. Nos vemos.